¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, aquí estamos. Y bueno, ¿cuál es su ojo clínico, su visión de esto que estamos sobreviviendo, pasando los argentinos, bueno, y el resto del mundo? Ya en una parte del mundo con otras medidas, y aquí quizás, bueno, esperando el invierno fundamentalmente. Mirá, hay dos cosas. En el mundo, como bien decís, parecería que las cosas mejoran gracias a la vacunación. Acá y están saliendo del invierno, entrando en una buena etapa. Hablo de Europa, hablo de Israel, de Estados Unidos, y nosotros estamos entrando en una etapa muy dura, con números muy preocupantes de contagios, de mortalidad, y hay un dato que me preocupa mucho, que es la ocupación de terapia intensiva que tenemos, y eso es muy preocupante porque cuando las terapias intensivas se saturan, un 80, un 90%, según las cifras que mires y quien te las cuente un poco, porque ahí nos cuentan como historias diferentes, tener 7.614 pacientes en terapia intensiva habla de que cuando alguien de nosotros se enferma y necesita una cama, es complicado. La verdad que la situación me preocupa mucho. Sí. Mientras avanza el plan de vacunación, ¿están bien las restricciones? ¿Hay que ser mucho más directo, es decir, más restricciones? Porque en el medio está la economía también. Mira, yo creo que en las medidas generales que ha planteado el gobierno le faltó un plan de contención. Las medidas de aislamiento solo no sirven. El plan debería tener 14, 15 puntos. Para contarte los más importantes, habría que intensificar los testeos. Cuando vos testeas bien, encontrás a los enfermos, los aislás y de esa manera cortás la cadena de transmisión. Como bien dijiste vos, otro tema es tener vacunas y vacunar a tiempo y dársela a quien le corresponde, no como pasó al principio, que se vacunó a gente que no está. Hay que hacer restricciones donde la circulación del virus es muy alta y parar esa actividad, pero para poder hacer eso tenés que educar a la gente en que ahora, por ejemplo, con las variantes nuevas, hay que usar doble barbijo, que se puede salir a trabajar y a estudiar, pero que hay que mantener la distancia y no estar concentrado, y hay que educar y dar el ejemplo entre las cosas más importantes que no se hicieron. ¿Me ibas a preguntar algo? No, digo, el doble barbijo. Doble barbijo, salvo que uno tenga la suerte, pero sale muy caro, de usar lo que se llama N95, que son los que se usan en algún personal de salud que lo proveen, en otros lados no. Combinar un barbijo común de tela más uno quirúrgico aumenta la protección, dado las variantes nuevas, aunque ahora les pusieron letras del alfabeto griego, la que llamábamos antes Manau, británica, andina, para no estigmatizar a los países, le han puesto letras griegas ahora, cosa que está bien. Digo, hay nuevas variantes, el virus es más contagioso que antes, no sé si más grave, pero sin duda más contagioso. Mantener las medidas de prevención, que no se ha hecho fuerte hincapié en eso y no se ha dado el ejemplo, por eso tenemos los contagios tan altos, la ocupación de terapia intensiva y la tasa de mortalidad que tenemos y la cantidad de fallecidos, que ya tenemos 79.320 de ayer, no tengo los números todavía de hoy, pero pronto vamos a superar los 80.000 fallecidos. Hoy 553 muertos. Bueno, estamos cerca de los 80.000, llegaríamos a 79.000, casi 800 y moneditas. La verdad que son cifras muy tristes porque el año pasado vos conocías un infectado, hoy todos conocemos infectados y tenemos fallecidos muy cercanos en la familia o en los amigos. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor, ¿dónde están los mayores focos de contagio? Porque, por ejemplo, hoy tuvimos una nota en el programa anterior sobre las clases presenciales. Acá en Mar del Plata en este momento no hay, todo virtual, pero mañana va a haber un grupo de padres de colegios privados que se van a manifestar. En realidad no va a ser una manifestación, esto hay que aclararlo, es una convocatoria, una cosa muy tranquila, solicitando la vuelta a las clases. Obviamente que en las clases, dentro de los cursos, hay pocos datos, pero hay contagios, pero son mínimos. El tema es el traslado de la gente en transporte público, las fiestas clandestinas. Acá en Mar del Plata todos los fines de semana se desactivan arriba de 10 fiestas clandestinas.
Es decir, ahí están los focos. Después, el resto de las actividades, los números no lo hacen tan grave. Mira, vos planteás un tema muy importante que no se hizo hincapié. Está muy bien lo que planteás. Hay que recordar que el coronavirus es un virus aéreo. Se transmite cuando vos respirás simplemente, ni hablar si hablás, si tosés, si cantás, si gritás, no estornudás, y el virus permanece en ambientes cerrados de 3 a 16 horas. Entonces vos decís, Claudio, ¿dónde se dan los contagios? En ambientes cerrados. ¿Cuál ambiente? Una oficina, el transporte público, un subte, un negocio, una casa, un bar, un restaurante. Cada vez que 2 personas o más se juntan en un ambiente cerrado, más de 10, 15 minutos, sin barbijos o con barbijos más de 15 minutos, sin ventilación adecuada, cruzada o forzada, y alguno tiene síntomas, se va a contagiar. O si no tiene síntomas, porque gran parte de esta enfermedad, algunos tienen la suerte de que es asintomática. Entonces, por eso yo te decía que una de las patas que fallaron fue la educación, la prevención y la explicación. Yo a veces cuando tenía la oportunidad de estar en la tele, ahora no porque me censuraron, lo mostraba con burbujas o con talco para hacerlo visible, pero cualquiera lo puede ver el efecto que tenía el humo del cigarrillo, que todos lo conocemos, y así actúa el virus, queda en el ambiente y así uno se contagia. Por eso la importancia del barbijo y la importancia de la ventilación para disminuir los contagios hasta que lleguen las vacunas en cantidad suficiente. Es decir, que una familia tiene que tener ventilación cruzada, como se le dice. Sin duda que sí, para no contagiar. Si tiene el papá, la mamá o los hijos que van a estudiar o van a trabajar y vuelve con el virus, si comparten una casa y alguno salió afuera y volvió contagiado, lo contagia. De hecho, yo soy rector de una escuela que tiene muchos docentes y alumnos, y siempre cuando se contagia un docente o un alumno termina contagiando a la familia, porque uno en la casa se relaja más. Por eso es muy importante qué medidas de prevención uno tiene que hacer cuando sale a estudiar o a trabajar y cómo se maneja. Se ha hecho poco hincapié en eso, lamentablemente, porque si bien es un virus muy contagioso, las medidas de prevención disminuyen la carga de contagios, y si vos te testeás y se hicieran más testeos, podríamos cortar más la cadena de transmisión de esta enfermedad que es muy grave. Hoy me contaba un periodista amigo, Andrés Klipan, Argentina está tercero en el mundo en la cantidad de pacientes en terapia intensiva, con menos población que India y Brasil, que son los 2 primeros. Con lo cual habla de la gravedad de la situación de la pandemia en Argentina. Sí. Bueno, ayer tuvimos una nota con Ernesto Resnick, biólogo argentino que está en Estados Unidos. Entonces le planteamos esto que se está dando, que Argentina no está tan mal en el plan de vacunación, está 17 según el último ranking, pero a la vez es el país, uno de los países que más contagiados tiene, quizás que más muertos, y él nos dijo claramente, el tema es que las restricciones acá no se cumplieron al principio, y después no es que hay que imponerlas, pero después él entiende que por la cuestión económica del país las restricciones no se van a cumplir. La verdad que yo vivo, vivo en el conurbano bonaerense y trabajo en Capital Federal, y la verdad que las restricciones no se ven. Yo salgo a trabajar todos los días desde marzo del año pasado y uso las precauciones que te cuento, pero veo mucha gente en la calle, aún hoy, que no usa las precauciones, y veo mucha gente que no cumple. Y claro, ahí está el tema. El otro día me preguntaba alguien qué medida sanitaria pondría yo primero, y le dije algo que lo sorprendió al periodista, que le pondría justicia, porque acá el que no cumple no paga y no tiene sanción. Entonces, desde que el que se robó la vacuna, el que no usa barbijo, el que hace una fiesta, en un país civilizado, por ejemplo en Europa, si te encuentras en una fiesta clandestina, en una reunión familiar con más personas que no sean las de tu casa, te cobran 500 euros. Nadie se reúne, no por bueno, porque no quieren pagar. Claro. Acá si vos vas sin barbijo, te reunís, no pasa nada. De hecho, son mal funcionarios, te mandan a tu casa o te dan una embajada. Así se repite lo malo. Esto que vos decís es importante. No se cumplen las restricciones porque no hay ni castigo
ni hay ejemplos desde los funcionarios. Claro, claro. Y él nos contaba también que hoy Argentina está en una situación similar a la que estuvo Reino Unido en febrero, por ejemplo. Pero que allá confinamiento 3 semanas y fue así. Y bueno, aquí está la cuestión económica, no en el medio, como charlamos hoy en la tercera pregunta. La gente ya no. Aquel que cerró el 20 de marzo y estuvo 3, 4 meses sin abrir su negocio, hoy no puede, lamentablemente. Por eso era tan importante que llegaran las vacunas y que las medidas estuvieran acomodadas. Yo si le tengo que pedir a alguien que se quede, le tengo que dar también cómo vivir. Contención. ¿Me entendés? Porque si no, sí. Nosotros en la escuela donde yo trabajo, la gente que viaja en transporte público no viene, pero cobra el sueldo igual, viene el que está cerca o el que tiene medio propio para moverse, porque tengo que privilegiar la salud, pero no le quito el sueldo. Si vos un negocio lo haces cerrar y no le das un apoyo económico, financiero, para que pueda vivir, va a salir a trabajar arriesgando su vida porque no se puede morir de hambre. Por eso el plan ha sido incompleto y las medidas solas no sirven. Doctor, ¿cuándo se termina todo esto? Lo que escuchaste fue un suspiro hondo porque la verdad que no sabemos. Yo creía que para fin de... Si el año pasado me preguntabas, te decía que había que llegar a fin de año. Al principio de este año decía, bueno, después que lleguen las vacunas vamos a estar. Hoy con las variantes nuevas, con la falta de vacunas no solo en Argentina, sino a nivel mundial, sí. Hay más demanda que producción. Sí. El coronavirus va a convivir con nosotros bastante tiempo. La buena noticia es que las vacunas funcionan, baja la enfermedad grave y baja la mortalidad. La dificultad está en que es difícil conseguir vacunas y vacunar, y no sabemos si la vacuna va a ser frente a las nuevas variantes. Están produciendo una vacuna nueva que va a ser para fin de año, el año que viene, que se va a aplicar como si fuera un spray nasal, que no solo va a parar las formas graves, sino que va a parar el contagio. Está en fase de desarrollo, o sea, vamos bien, pero creo que nos queda un trayecto largo, un año, 2 o más, de convivir con este virus que nos está azotando. Por eso son tan importantes las medidas de prevención como el uso del barbijo doble. Aún los vacunados, porque sí, claro. La vacuna no evita el contagio, y mantener las medidas. Por eso es tan importante tener un plan que abarque las otras enfermedades, algo de que hablamos poco, que es la salud afectiva, lo psicológico, lo psiquiátrico, las otras patologías que se han desatendido en este año, sí, y medio, y que se empiezan a acumular. O sea, hay mucho trabajo para hacer. Sí. La última, doctor Santamaría, gracias por estos minutos. ¿Qué nos deja de positivo la pandemia, si es que nos deja algo? Y bueno, lo negativo ya lo estamos viendo, ¿no? Crisis económica, crisis sanitaria, crisis psicológica. ¿De positivo qué nos puede llegar a dejar? Mira, ha escrito una psicoanalista, Gloria Guitarov, un trabajo muy importante de las 10 o 20 cosas positivas que da. Yo hice un videíto que lo pueden ver en mis redes, en mi canal de YouTube, en mi Twitter, que es de R. Claudio Salud. Pero lo que dice Gloria es, nos reencontramos con las pantallas con gente que no veíamos hace tiempo, hicimos nuevos amigos, nos dio un tiempo nuevo. El hecho de estar en casa permitió que nos reencontráramos con cosas que deseábamos, o poder actividad, como decía María Elena Walsh, tiempo no apurado para hacer cosas. Y creo que los afectos, la comunicación con la gente que queremos, los amigos, la familia, creo que eso ha sido algo bueno que nos dejó, si lo sabemos aprovechar y no desaprovechamos esta oportunidad. A veces hay que no quejarse lo que no tenemos y aprovechar más lo que sí tenemos. Exactamente. Doctor, le mando un abrazo. Ahí por ahí escuché que lo habían censurado en la televisión. ¿Le puedo preguntar por qué? Me sacó el gobierno de todos los canales porque cuento, como ustedes por suerte me llaman, y muchos periodistas, no quieren que cuente las cifras que cuento. Yo saqué un informe de cuántos personal de salud se murieron porque se robaron las vacunas, y no quieren que cuente esos datos. O sea, los funcionarios son empleados nuestros, cobran el sueldo que le pagamos y nos deben cuenta. Contar la verdad a muchos funcionarios les molesta,
y prefieren callarte. Mira, qué barbaridad. Bueno, acá el micrófono de Radio Atlántica de Mar del Plata está abierto, Claudio. Le mando un abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo.